Quiero presentarles a ustedes algunos de los números y de los datos que nos está dando a conocer Daniel Becker, que es, como ustedes saben, presidente de la Asociación de Bancos de México, que está, aparte de que es presidente de la asociación, es un hombre que considero no solamente mi amigo, sino un hombre muy inteligente y conocedor de los fenómenos económicos. Es un hombre bien informado. Habla de algunos datos que parece que hoy tenemos que revisar, producto del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania. El precio del barril West Texas está llegando a los $110. El tipo de cambio interbancario en nuestro país está en 20,73. Las acciones del banco ruso Sberbank, que es uno de los principales bancos operando en el occidente, que tiene su base en Moscú, pero su principal sede en Londres, es público en el mercado accionario, y en las acciones del día de hoy, nada más del día de hoy, el Sberbank perdió el 95% de su valor accionario en un periodo de 10 horas de operación. Esto, traducido, quiere decir que es una de las pérdidas acumuladas en una sola jornada más grandes de la historia de los mercados en el mundo. El Sberbank pierde 95%. Y algo que es preocupante es que la inflación en febrero en récords en su serie histórica en la zona euro alcanza el 5,8% en una tendencia sostenida que ya abre interrogantes sobre su comportamiento para lo que reste del año. Y por otra parte, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, ve incremento de tasa de referencia independientemente de los potenciales peligros e implicaciones que pudiera traer la guerra en Ucrania. Es decir, lo que está reportando el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, es que la economía en Rusia se está devastando, se está colapsando, en lo que la economía del resto del mundo se sigue calentando preocupantemente. Esto, para traerlo a México, ¿qué implica? Y tenemos que ver lo real. Implica que la tensión en el mundo, el potencial de lo que todavía pudiera ser una tercera guerra mundial, que no obstante, el día de ayer, en el State of the Union, el presidente Biden aclaró que no habrá un enfrentamiento directo militar con Rusia por parte de su país. De todas maneras, el mundo hoy está al pendiente del calentamiento del conflicto. Por decir algo, hoy a las 20 horas local, tiempo de París, el presidente Emmanuel Macron hablará en el Palacio del Elíseo en un informe nacional a su país, en el que determinará las acciones que Francia seguirá en este conflicto armado entre dos países, Rusia y Ucrania, y también determinará la postura que Francia tendrá como uno de los países líderes dentro del bloque de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La sola postura de Macron, sumada un día después de la postura de los Estados Unidos con Joe Biden en el State of the Union, hablan que la serie de sanciones económicas obviamente no tienen lugar a dudas. El Sberbank es un clarísimo ejemplo de los efectos devastadores de una economía en la que el rublo ha perdido en 6 días de invasión 30% de su valor, y el mercado moscovita en términos generales ha perdido 40% de su valor, y en este momento no se sabe hasta dónde ha perdido valor el mercado ruso porque las operaciones están suspendidas en Moscú. Pero el resto del mundo está aislando a Rusia, aislando a Moscú, aislando al presidente Vladimir Putin. Y los efectos
que sí son devastadores para Rusia, también empiezan a acusar recibo de los países que sancionan. Hablo de Europa, hablo del propio Estados Unidos, en el que el tono, tanto en Europa como en Estados Unidos, el tono de la inflación empieza a hacerse presente como uno de los termómetros más significativos que podrían estar marcando no solamente este momento, sino al resto del año. Y que si en el año pasado, por la pandemia, la inflación se trepó y el año anterior también, 2020 y 2021, el 2022, que pensábamos que podría haber un declive en la presión inflacionaria, empezamos a ver que esto se incrementa de nueva cuenta. Pero las cadenas de suministro no se han restablecido. Las cadenas de pago no se han restañado en sus daños y los procesos morosos empiezan a ser cada día más complicados. El ritmo de la economía en todo el mundo empezará a sentir el efecto de esto que nos está apuntando en lo que son, al final de las guerras, las consecuencias económicas. Pero esto se está presentando al principio de una invasión que todavía no es una guerra mundial, en las principales consecuencias económicas que se podrían estar sintiendo al final de una guerra, pero al principio de una invasión. En otras palabras, sí, se está acabando, se está devastando a la economía rusa, pero en ello también va el mundo, que con efectos mucho menos concentrados y, digamos, más ligeros, de todas maneras, de todas formas, lo que está llamando es a que haya en el resto del mundo libre una unidad. Y me queda el final del comentario para hablar de México. El gobierno del presidente López Obrador quiere mantener dos velitas prendidas ante su principal socio comercial, que es Estados Unidos. Porque López Obrador o no López Obrador, cuarta transformación o no cuarta transformación, el principal aliado económico de México es Estados Unidos. El segundo aliado más importante de Estados Unidos a niveles comerciales es México. Pero López Obrador ni castiga, sí repudia de una manera indirecta, no menciona el nombre de Vladimir Putin, no habla de los hechos de lesa humanidad que se están cometiendo en Ucrania y sobre todo no sanciona ni en espacios aéreos, que ahora están todos cerrados, menos el de México, ni en posiciones políticas en donde no hay sanciones, en las que no hay consecuencias, y tenemos un presidente que le está rascando al tigre hasta probablemente encontrarlo. Estamos viviendo un momento de tensión. El presidente Biden dijo el día de ayer en el State of the Union, no vamos a encabezar la guerra, vamos sí a encabezar la unión, la alianza entre países, para oponernos a la intransigencia de un régimen criminal. Régimen criminal que México, bueno, que López Obrador no reprueba. Tarde que temprano, esto se hará patente cuando se vea en el paso de la historia que México no tuvo una posición determinante, o más bien dicho, que tuvo una posición ambigua ante un proceso de genocidio, justo cuando lo que necesitaba el mundo era la definición de México y del resto de los países de la comunidad de estados libres y democráticos. Y esto nos lleva a una conclusión. Revisémonos internamente, porque tal vez ya no seamos tan libres y por supuesto tampoco democráticos. Mucho cuidado con lo que piensen nuestros gobiernos y nuestros gobernantes, porque de lo que piensen
En una de esas, sus pensamientos se volverán reales en este amago de una dictadura bananera, de un hombre sin inteligencia, sin preparación, pero con una gran capacidad para destruir lo que México ha hecho por muchos años. Espero la sociedad mexicana lo entienda, lo vea, y el 10 de abril votemos por la revocación del mandato del presidente. Ya dejémonos de la ligereza de que hay que hacerle el vacío al presidente ese día. Esa es una postura cómoda, inconsecuente e irresponsable. La democracia se ejerce. Yo te invito a ti a que votemos por sacar a un hombre que no está tomando decisiones que reflejan lo que pensamos el resto de los mexicanos. Es un momento para actuar y no para esconderse en la complicidad silenciosa de un ciudadano intransigente ante el momento que nos toca decidir. Gracias por estar conmigo en este comentario. En YouTube habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.